Jugada maestra o riesgo no calculado. La apuesta por Dinora Figuera pone a prueba a Washington. A las puertas de Katia Lamar se descubre el verdadero epicentro que provocó la devastación en La Guaira. ¿Fiebre pasajera o nuevo orden? El hartazgo contra la izquierda reescribe el mapa de América Latina. Cada día trae nuevos acontecimientos que transforman el panorama de Venezuela. Aquí analizamos las noticias más importantes con profundidad, contexto y responsabilidad. Este miércoles 29 de julio los invitamos a revisar juntos los temas que están marcando la agenda nacional e internacional. Soy Génesis Pérez, bienvenidos. Dinora Figuera es la llave maestra de Estados Unidos para abrir las puertas de la transición en Venezuela. Pero, ¿por qué la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, órgano que parecía estar en el olvido? La estrategia abre un debate sobre qué tan efectiva puede ser una hoja de ruta capitaneada por una institución que estaba alejada del venezolano. Quique Frías nos reporta. El gobierno de Estados Unidos no puso en el centro del tablero a la Asamblea Nacional electa en 2015 por decisión caprichosa, o eso ha dicho el propio secretario de Estado Marco Rubio. Dinora Figuera, presidenta de lo que queda de ese órgano, última institución reconocida por Washington, es la llave maestra para abrir las puertas de la transición en Venezuela. And the 2015 National Assembly is the government that we recognized up, that's the government we had recognized up until these changes when we have these interim authorities. Figuera no fue la única presidenta de esa asamblea. Antes estuvieron Henry Ramos Ayud, Julio Borges, Omar Barbosa y Juan Guaidó, quien incluso encabezó un gobierno encargado reconocido por Estados Unidos. La diferencia es que hoy ninguno de ellos preside formalmente esta estructura. La responsabilidad cayó sobre Figuera porque es la última jefa de una Asamblea Nacional que sobrevivió al Tribunal Supremo de Justicia, a la persecución, al exilio, al régimen de Nicolás Maduro, a la clandestinidad y a su propio desgaste político. Surge de la institucionalidad de la Asamblea Nacional y de la invitación que tenemos con total responsabilidad de asumir unas riendas que se derivan de un proceso de diálogo con una gran responsabilidad, es un hecho público notorio, el control de los activos, el acompañamiento de la ruta electoral. Detrás del rescate de la olvidada AN 2015 hay una operación de continuidad institucional. Washington necesita un interlocutor opositor con firme reconocimiento para mover la hoja de ruta. Transición, reinstitucionalización, activos, representación jurídica y eventuales acuerdos con el poder. La Asamblea de 2015 estaba absolutamente olvidada, capa caída, y ella emerge por una decisión de Marco Rubio. Pero ella emerge porque yo creo que los norteamericanos andan por todos los medios tratando de que aparezcan figuras emergentes dentro de la oposición. Dinora Figuera no llega por carisma, llega por continuidad. Ahí está el punto. Estados Unidos rescata una institución útil para negociar y llevar adelante un cambio profundo en Venezuela. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Momento de conocer la opinión de nuestra audiencia. Como cada día, abrimos este espacio para leer sus comentarios y escuchar sus respuestas a la pregunta del día. Una decisión judicial vuelve a centrar la atención en el modelo económico chavista, la devolución de activos a la empresa petrolera Halliburton. Pero, ¿puede Venezuela recuperar la confianza de los inversionistas sin revisar el legado de las expropiaciones? Comenzamos con Orlando Betancourt, quien sostiene que mientras en Venezuela no haya autoridades legítimas, no habrá confianza ni inversiones. Seguimos con Adriana Belisario, quien opina que no. Solo puede haber garantía cuando haya un cambio de gobierno. Por su parte, Rafael Cornieles piensa que sin seguridad jurídica, ningún empresario va a invertir en Venezuela. ¿A quién quieren engañar? Solo están regresando a medias lo que se habían robado y con fiscalización del régimen. Y finalizamos con Rosaura Ramírez, quien piensa que mientras esté este gobierno nefasto, no hay seguridad de nada. Gracias a todos por participar. Seguimos con más en nuestra emisión estelar. Más petróleo, más ingresos e incluso mayor respaldo internacional no garantizan por sí solos la recuperación de Venezuela. Economistas advierten que el verdadero desafío sigue siendo reconstruir la confianza de inversionistas, empresarios y ciudadanos, un activo que no se decreta y cuya ausencia continúa limitando la llegada de capitales, crédito y oportunidades para el país. Juliana Palmar con el reporte. Más producción petrolera,
un posible incremento de los ingresos, además de un mayor acercamiento con Estados Unidos, no son suficientes para garantizar la recuperación económica de Venezuela. Economistas advierten que el principal obstáculo sigue siendo la falta de confianza, un factor que limita la llegada de inversiones y el acceso al financiamiento internacional. De inversionistas, bueno, sí, por supuesto que son elementos a considerar. Hay que también reconocer, Román, que algo se ha avanzado, ¿no? Esto también es un punto importante, ¿no? El gobierno ha mostrado cifras que antes no había mostrado, ha cambiado algunas leyes, y el hecho de tener también a los Estados Unidos detrás presionando en muchos ámbitos es otro punto clave que los inversionistas están mirando, ¿no? Y por eso Venezuela está en el ojo digamos, en el radar como un país con grandes oportunidades, porque en Venezuela está todo por hacerse, eso es la realidad. La confianza va más allá de los indicadores económicos. Depende de la estabilidad de las reglas del juego, el respeto a la propiedad privada, la seguridad jurídica y la fortaleza de las instituciones. Sin esos elementos, especialistas como Asdrúbal Oliveros y Luis Vicente León sostienen que será difícil atraer el capital privado necesario para impulsar un crecimiento sostenido. Nuestra responsabilidad, lejos de estar sintiéndonos culpables al revés, es que nosotros necesitamos que el país se levante, necesitamos garantizar que la producción petrolera del país no solo no se afecte, sino que crezca de manera significativa. Necesitamos la plata que se genera en el flujo de caja petrolera para poder invertir en elementos de infraestructura que garanticen la solución de esos problemas. Entonces, no es una parte completamente separada del apoyo, es al revés, es la parte fundamental que garantiza que el país se levante de nuevo y que nos pueda dar esperanza de solución real e incluso de que el futuro sea muchísimo mejor que el pasado. En un país que necesita recursos para reconstruir infraestructura, recuperar la producción y generar empleo, la pregunta ya no es únicamente cuánto dinero puede ingresar por la renta petrolera, sino qué condiciones deben crearse para que inversionistas, organismos multilaterales y mercados internacionales vuelvan a confiar en Venezuela. Esa confianza, coinciden los analistas, será determinante para definir el ritmo y la sostenibilidad de la recuperación económica. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. A más de un mes después del terremoto que marcó al norte de Venezuela, el Servicio Geológico de Estados Unidos corrigió la ubicación del epicentro del segundo sismo del 24 de junio. El movimiento de magnitud 7.5 ya no se ubica en Yaracuy, sino frente a las costas de La Guaira, a apenas 17 kilómetros de Catialamar, un cambio que ayuda a entender por qué la destrucción fue tan severa en estas zonas. Más detalles con María José Prado. 35 días después del terremoto del 24 de junio, el Servicio Geológico de Estados Unidos actualizó uno de los datos más importantes del evento. El epicentro del segundo sismo, de magnitud 7.5, dejó de ubicarse en Yaracuy y ahora aparece frente a las costas de La Guaira, a solo 17 kilómetros de Catialamar. La actualización fue difundida por el ministro de Transporte y presidente de la Comisión Presidencial para la Reconstrucción, Francisco Garcés. El terremoto tuvo 200 kilómetros de largo. Entonces, esa energía que se liberó a lo largo de 200 kilómetros es lo que explica toda la destrucción que hubo en los diferentes sitios de Venezuela. Ahora, ¿por qué La Guaira? Mira, La Guaira, la zona de La Guaira, la zona del litoral central, tradicionalmente ha sufrido destrucción durante eventos sísmicos en la falla de San Sebastián. El ajuste fue posible tras un análisis más detallado de los registros sísmicos. El USGS explicó que el terremoto de magnitud 7.5 ocurrió apenas 30 segundos después de un primer sismo de magnitud 7.2. La cercanía entre ambos eventos hizo que las ondas sísmicas se superpusieran, dificultando la ubicación precisa del epicentro en las primeras horas. Con el procesamiento de nuevos datos, el organismo confirmó que el segundo movimiento se originó frente a las costas de La Guaira. La actualización no modifica la magnitud del desastre, pero sí aporta una explicación científica sobre la severidad de sus consecuencias,
Con un epicentro ubicado más cerca de La Guaira, se entiende por qué esa entidad concentró la mayor destrucción, más de 5.546 fallecidos, más de 16.740 heridos, casi 17.907 damnificados y 190 edificios colapsados, mientras 856 también fueron afectados, principalmente en Catialamar y Caraballeda. Para los especialistas, esta corrección también permitirá perfeccionar los estudios en riesgo sísmico y fortalecer la planificación urbana y las normas de construcción frente a futuros eventos. Sobrevivir en Venezuela exige hacer malabares entre tasas de cambio, con un mercado monetario disparejo donde la escasez de divisas oficiales obliga a negociar bajo un esquema paralelo que destruye el poder adquisitivo de los ciudadanos. Juan Gutiérrez Gamba con la información. En Venezuela, un mismo dólar puede tener varios precios al mismo tiempo. A pesar de la flexibilización de facto, el control cambiario y la brecha entre la tasa oficial del Banco Central y el mercado paralelo continúan asfixiando el bolsillo de los ciudadanos. Cada mes ingresan millones de dólares al país por remesas, exportaciones, comercio y otras operaciones privadas. Sin embargo, ese flujo de divisas no ha eliminado las distorsiones cambiarias. Mientras el Banco Central publica una tasa oficial, en el mercado también operan referencias construidas por la oferta y la demanda. Esa diferencia termina influyendo en el precio de bienes, servicios e incluso en el poder de compra del salario. La tasa oficial no responde directamente a una cosa que se ve en la primera clase de economía, la oferta y la demanda. La oferta y la demanda es el mecanismo de ajuste de un bien que es más demandado que ofertado. Así es. Es esa la forma en la que de alguna manera se define el precio, digamos, justo, pero no quiero que se malinterprete el término. En el mercado de la justicia es una condición que se da por un balance justamente de ambas fuerzas, ¿no? El origen de este sistema se remonta al control de cambio instaurado en 2003. Aunque el esquema ha sido flexibilizado con los años, especialistas sostienen que sus efectos como múltiples referencias para el dólar, incertidumbre sobre los precios y dificultades para planificar inversiones aún permanecen. A eso se suma una economía donde las remesas se han convertido en un soporte para miles de hogares, mientras buena parte de los ingresos continúa pagándose en bolívares. Es importante entender que tener estabilidad de los precios, poder lograr estabilidad de la tasa de cambio, pasa necesariamente por tener disciplina fiscal. Ese es el gran reto en los próximos meses para poder validar que lo que hoy está ocurriendo es positivo. Las remesas mantienen el consumo de muchos hogares y el dólar sigue siendo una referencia cotidiana para fijar precios. Pero mientras convivan distintas tasas de cambio y persistan las secuelas del control cambiario, la economía venezolana continuará enfrentando el desafío de recuperar la confianza y la previsibilidad necesaria para producir, invertir y planificar el futuro. Con miles de viviendas destruidas y familias aún desplazadas, Delcy Rodríguez anunció un programa de créditos y subsidios para la compra de inmuebles. La medida buscaría acelerar la recuperación habitacional tras la emergencia sísmica que golpeó al país. Quédense conmigo en el desarrollo de esta nota. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un plan de créditos subsidiados para las familias que perdieron sus viviendas tras los terremotos del 24 de junio. El programa contempla un subsidio estatal de hasta 80% para inmuebles de hasta $70.000, mientras que el monto restante será financiado a 25 años a través de la banca pública y privada. He pedido la colaboración del Tribunal Supremo de Justicia en la dirección de crear una jurisdicción especial para atender los temas civiles que se derivan del doble terremoto en relación a la propiedad, a quienes perdieron su propiedad. Allí debe saber quienes perdieron propiedad de sus apartamentos que el terreno se va a dividir en partes iguales a lo que era su propiedad horizontal. Rodríguez aseguró que los damnificados conservarán sus derechos sobre los terrenos donde estaban sus viviendas y reiteró que el gobierno prevé entregar 4.000 viviendas antes de finalizar 2026 como parte del plan de reconstrucción tras la emergencia sísmica. Génesis Pérez para Impacto Venezuela.
Militantes del chavismo y de la oposición se manifestaron por separado el martes en Caracas antes de que ambas partes inicien esta semana conversaciones respaldadas por Washington para un eventual llamado a elecciones en Venezuela. 7 meses después de la caída de Nicolás Maduro en una jornada de manifestaciones de calle, los opositores piden elecciones ya y los partidos del chavismo expresan indignación por negociaciones tituladas por Estados Unidos que apuntan a una transición política. Veamos. Militantes del chavismo y de la oposición se manifestaron por separado el martes en Caracas, antes de que ambas partes inicien esta semana conversaciones respaldadas por Washington para un eventual llamado a elecciones en Venezuela. 7 meses después de la caída del presidente Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos, el gobierno interino de Delcy Rodríguez iniciará el 1 de agosto diálogos con miembros de la oposición, sin la participación de la líder opositora y Nobel de la Paz venezolana, María Corina Machado. El vocero de Vente Venezuela, partido de Machado, habló frente a unas 300 personas. Si quieren reconciliación, vamos a una elección y que sea el pueblo venezolano quien decida, como decidió hace 2 años y votó por Edmundo González. Desde aquí, desde Venezuela, Edmundo, nuestro abrazo fraterno, nuestro reconocimiento por tu labor de patria. La oposición reivindica la victoria de Edmundo González, candidato presidencial apadrinado por Machado, y denuncia que el Consejo Nacional Electoral no presentó las pruebas del triunfo otorgado a Maduro, encarcelado a la espera de juicio en Nueva York. Machado, que permanece en el exilio desde diciembre, anunció que no participará en el proceso de diálogo, pero afirmó que tampoco lo obstaculizará. Bueno, más que una protesta, es una manifestación en contra de lo que va a comenzar a regir a partir del día sábado, que es una mesa, una especie de mesa de negociación que solamente va a permitir alargar más los plazos que necesitamos que se acorten. Necesitamos ya una fecha de las elecciones. En el centro de Caracas se concentraron partidarios del chavismo, convocados para conmemorar el natalicio del fallecido expresidente Hugo Chávez, mentor de Maduro. Militantes del oficialismo expresaron su preocupación al considerar que Rodríguez llega a esta negociación bajo la fuerte presión de Estados Unidos. El sector chavista, radical chavista, yo con mucha responsabilidad, yo pudiera decir que no apoyan a Delcy. Las conversaciones las encabezarán el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez, así como la jefa del grupo de exparlamentarios opositores, Dinora Figuera. Lo que sucede fuera de nuestras fronteras también es importante conocerlo. Por eso analizamos las noticias internacionales que hoy marcan pauta y repercuten también en Venezuela. Revisamos estos hechos clave en nuestro portal Impacto Venezuela. Cuba critica a De la Espriella por anuncio de ruptura de relaciones. El gobierno de Cuba criticó al presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, por su decisión de romper relaciones diplomáticas con la isla y señaló que el anuncio obedece a su subordinación a los designios de Washington. De concretarse esta decisión, que no tiene la más mínima justificación y tampoco responde a los intereses nacionales de Colombia, quedaría en evidencia la clara subordinación del próximo gobierno de Colombia a la política de división y confrontación entre nuestras naciones, promovida desde siempre por los Estados Unidos, señaló un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Gobiernos de derecha se extienden por América Latina ante el desgaste del modelo de izquierda. Arrasaron en las urnas en países como Ecuador o Chile, se impusieron por la mínima en Perú y Colombia, pero de un modo u otro, los políticos de derecha en América Latina gozan de una ola de éxitos electorales que ha cambiado el mapa de poder en la región. Una clave del auge de la derecha latinoamericana es el reclamo popular extendido de una lucha más efectiva contra la delincuencia, con la inseguridad instalada entre las mayores inquietudes entre los ciudadanos. La pregunta es,
¿Será un fenómeno duradero? Infantino planearía vender parte del Mundial a inversionistas privados. El fútbol mundial se encuentra ante una de sus mayores sacudidas institucionales. La FIFA, bajo la dirección de Gianni Infantino, analiza un ambicioso y polémico proyecto para vender participaciones minoritarias de sus competiciones de estrella, con la Copa del Mundo masculina y femenina y la Copa Mundial de Clubes a inversores privados. La iniciativa contempla la creación de una nueva empresa denominada FIFA Forward Enterprise, la cual se encargaría de la entrega operativa de estos torneos. Según fuentes cercanas al proceso consultadas por The Times, esta compañía tendría un valor inicial aproximado de $20.000 millones. Con esto finalizamos nuestro recorrido informativo por las noticias más importantes del día. Gracias por confiar en nuestro trabajo. Nos mantendremos atentos a la evolución de cada historia para seguir ofreciéndoles información con equilibrio, contexto y compromiso periodístico. Soy Génesis Pérez y fue un placer acompañarlos. Hasta la próxima.